reír, conversar y aprender de todas esas cosas que nos dan sentido. En una sociedad donde todo cambia, nuestra necesidad de conectarnos permanece. Aquí comienza El Día de, el programa de la tarde que amplía tu mundo. De 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Día D. Cuando son las 6:02, damos inicio a un nuevo programa por la 96.5 Radio Inicia y también por NC Televisión. ¿Cómo estás, querido Feña? Hola, Maquita, bien. ¿Y tú cómo estás ahí? Muy bien, con buen ánimo hoy. Me gusta cuando ando así. De buen ánimo. Me caigo bien. Como buen martes, como que uno el martes como que tiene una tirada para arriba, ¿cierto? Es que los lunes cuestan. No, los lunes son complicados. Los lunes son rudos. Oigan, y hoy día, martes 15 de noviembre, se celebra un día bastante especial. Hablamos de el Día Mundial Sin Alcohol, una efeméride promovida por la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca de los daños físicos y psicológicos que ocasiona el consumo de este tipo de sustancias en nuestro organismo. Y es por ello que es de vital importancia fomentar la responsabilidad en el consumo del alcohol, especialmente en los jóvenes. ¿Por qué es que se celebra este día? Y es que en el siglo XX el alcoholismo fue declarado como enfermedad, siendo la principal causa de las 3,5 millones de muertes de cada año debido a los accidentes de tránsito que ocasionan, así como los traumatismos y discapacidades que afecten a unas 50 millones de personas. Recuerden, siempre es importante decirle a la gente que anda conduciendo, ya sea en bicicleta, en monopatín, en patines, en auto, en moto, que nunca manejen si van a tomar. Por favor, entregue las llaves. Y si usted está siendo testigo de que alguien no quiere entregar las llaves, por favor, oblíguelo. Sin más, porque no somos superhéroes y muchos se creen superhéroes al conducir ahí en estado de ebriedad. Muchos dicen, no, es que manejo mejor. Y no, señor. No, señor. Así que entregue las llaves. Y hoy día vamos a estar hablando de esto, del Día Mundial Sin Alcohol, pero queremos abordarlo desde otro lado, desde el lado psicológico. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que tiene alcoholismo? ¿Por qué las personas sufren alcoholismo? Todo esto lo vamos a estar hablando en un ratito más en Día D, pero antes de eso queremos revisar las principales noticias del día de hoy. En Día D nos ponemos en marcha contigo, con las dosis justas de información y datos que marcan la agenda. Marcel proyecta que no habrá alza de combustibles y contención de precio de ciertos alimentos. Ello estaría relacionado en la apreciación que ha tenido el peso chileno ante la baja que experimentó el dólar en las últimas sesiones. En detalle, el billete verde anotó caídas cercanas al 10% en el último mes. Gobierno lanza número nuevo, denuncia seguro *4242. De acuerdo a lo informado por las autoridades, este número estará disponible para denunciar tráfico de drogas, violencia intrafamiliar, robos, homicidios, entre otros delitos. La llamada será 100% anónima y gratuita y funcionará las 24 horas del día durante todo el año. Char y ex convencionales buscan crear nuevo partido político llamado Transformar Chile. Los ex convencionales Tania Madriaga y Eric Chinga son los otros líderes del incipiente movimiento. La colectividad se define como anti-neoliberal y busca terminar con la lógica de toma de decisiones de los partidos actuales. Confusan
inició paro en rechazo al presupuesto de la salud primaria para el 2023. El gremio rechaza que se plantee el monto per cápita de 10.000 pesos por paciente. Este es un presupuesto en el cual se ha hecho un esfuerzo sustantivo, señaló el subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado. ISP emite alerta por medicamento para el tratamiento de piojos. Fabricante inició el retiro voluntario. La entidad sanitaria informó el proceso de retiro del mercado de Launol Loción, un pediculicida y escabicida que registró niveles de pH fuera de las especificaciones en la medida del producto. Según el ISP, existe un riesgo moderado de efectos indeseados. Polonia convoca a su Consejo de Seguridad por posible caída de misiles rusos en su territorio. El primer ministro polaco convocó de urgencia a la Comisión de Seguridad Nacional de Polonia tras surgir en los medios informaciones de que un cohete ruso podría haber impactado cerca de la frontera con Ucrania. Bit cierra operaciones en Chile y América Latina ante la feroz competencia de aplicaciones de transporte. La compañía fue fundada en Grecia el año 2011 y dejaría de operar este 9 de noviembre en Chile. La empresa recientemente cumplió una década y está reforzando su apuesta por la electromovilidad. Y nos vamos a ir a un pequeño corte musical, porque a la vuelta vamos a estar hablando junto a Sofía Fiedler, psicóloga clínica y panelista de Día D, sobre los trastornos de alimentación, un problema que va más allá de la comida. Así que los esperamos. Y estamos de vuelta en Día D y ahí escuchamos Let It Roll, a manos de Feñita Ursúa, que se pone buen tema. Recuerden que a Feña lo pueden escuchar en su programa Factor Musical los sábados y los lunes. Y ahora vamos a ir con nuestra sesión psicológica. Porque la mente nunca se deja de estudiar, psicología y sociedad en Día D. Los trastornos de la alimentación, también llamados trastornos de la conducta alimentaria, son enfermedades médicas graves con una influencia biológica que se caracteriza por alteraciones graves de las conductas alimentarias. Aunque hay ocasiones en que muchas personas se pueden preocupar por su salud, peso o apariencia, algunas se fijan excesivamente o se obsesionan con la pérdida de peso, el peso o la forma corporal y el control de los alimentos que consumen. Y estos pueden ser signos de un trastorno alimentario. Las personas que sufren estos trastornos no eligieron tenerlos. Estos pueden afectar la salud física y mental de quien los padece y en algunos casos hasta puede poner en riesgo la vida. Sin embargo, con tratamiento las personas pueden recuperarse por completo de estos trastornos. Y para hablar más de los trastornos de alimentación está con nosotros la psicóloga clínica Sofía Fiedler. Bienvenida, Sofía, Día D. Hola, Maquita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, el gusto es mío. Muchas gracias por adelantar el bloque. Sofi, vamos al grano entonces, considerando De ya una. que tiene, porque la Sofi es una mujer muy ocupada, está dando charlas por todos lados esta niña, es muy cotizada. Sofi, ¿por qué se dan estos trastornos de alimentación? Mira, fíjate que si bien no existe como un consenso en común dentro del modelo biomédico, entonces, se pueden agarrar diversos factores, porque no hemos encontrado, antiguamente se creía que la conducta, o sea, los trastornos de la conducta alimentaria iban más relacionados a un tema más bien estético, a trastornos de personalidad que podían conllevar, por ejemplo, si es que yo tenía una estructura de personalidad más nerviosa, tal vez podía llegar a tener estos rasgos obsesivos con la alimentación, etcétera. Sin embargo, los últimos estudios están refiriendo que existen también factores genéticos, no solamente ambientales, porque antes uno decía, estos son ambientales, es una cosa medio extraña. Y no, son biológicos, son genéticos, sobre todo porque nosotros siempre entendemos como el trastorno de la conducta alimentaria como la gente extremadamente flaca. Y no es así, este se desglosa en distintos tipos. ¿Y cuáles serían esos trastornos? Porque claro, uno muchas veces
se fija solo en la anorexia o la bulimia. Sí, y ojo que todavía está este mito medio loco de que la gente anoréxica o la gente bulímica está muy flaca. Y no es así. Una persona puede tener un peso completamente regular y padecer de estos trastornos, solamente que, claro, como no son visibles, como que se ignoran hasta que se llega al factor de riesgo vital, que es cuando tú ves a la persona anoréxica ya con la piel pegada al hueso, o a la bulímica que ya se le pudrieron los dientes. Entonces, claro, mira, lo que sí hay de predominancia, para volver al tema de los factores biológicos, es que efectivamente, y que tal vez podrían incidir más los ambientales, las mujeres tienden todavía a tener un poco más estas conductas que los hombres, aunque se ha visto un aumento muy significativo. Dentro de lo que nosotros entendemos como conductas o sea, trastornos de la conducta alimentaria, está la famosa bulimia nerviosa, que se explica de las personas que generalmente cada vez después de ingerir un alimento vomitan, se inducen al vómito, con el fin de no absorber las grasas o las cosas que tienen esa alimentación. También va muy de la mano con otros tipos de ayuno, y esta puede ser mixta con la otra extremadamente conocida, que es la anorexia. Uh-huh. La anorexia nerviosa implica de por sí esta necesidad de hacer ayuno con el fin de no ingerir alimentos y prevalecer en el peso. Esto también estos dos trastornos pueden ir mixtos, es bien complejo. Y el tercero, que también se puede unir a estos tres, es el atracón de comida. El atracón de comida, explíquese como estos problemas que tienen las personas para controlar lo que comen y tienen de pronto en horarios muy extraños necesidades de comer, o incluso a pesar de tener una sensación de saciedad muy grande, tienen que duplicar su ingesta de alimentos. Y bueno, de hecho se considera atracón cuando hay 2 grandes porciones de comida que sean exageradas, que consuma la persona en menos de 24 horas. Ahí ya podríamos estar hablando de otra. Sí. Es heavy. Porque después uno se cuestiona, oye, te estaré teniendo atracones, porque van de la mano a la ansiedad. Porque está dentro de la ansiedad el tema de consumir más alimentos. Hay gente que come con ansiedad, ¿ya? Pero se estima que se considera un trastorno de la conducta alimentaria cuando, que se puede dividir de distintas formas, pero ya sé que son 2 momentos del día donde hay un exceso de comida injustificable, así como que yo me coma, ponte tú 7 completos, ¿cachai? Efectivamente es un atracón de comida. Está bien, si alguna vez te comí 2, no pasa nada, pero 7 o 5, ¿cachai? Así. Hago el ejemplo completo porque es mi sándwich favorito. Pero hasta ahora se va entendiendo, no sé si voy a entender que, por ejemplo, una persona que sufre de anorexia puede que tenga atracones, sobre todo cuando está en el proceso de dejar de comer, porque en algún momento va a necesitar comer y va a llegar a esos atracones. Una persona que sufra de bulimia nerviosa también puede pasar por la etapa de los atracones. Entonces, hay que entender que el trastorno de la conducta alimentaria va por esas 3. Y también, ¿tú sabes dónde se ha generado la mayor cantidad de diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria por atracón en el mundo? No, ¿dónde? Estados Unidos. Pusiste la cara que esperaba, porque no te extraña, porque claro, el tema es el abuso de las comidas hiperprocesadas, la adicción al azúcar, que eso también va a llevar a ciertos atracones. Sofi, pero siempre tiene que ver con algo físico. O sea, yo entiendo como que tú dices que no necesariamente se ve claro, para no se ve. Pero la intención de la persona que está padeciendo esto, ¿responde a querer un cambio físico? Pero por supuesto, esa es la principal problemática. Porque dentro de la anorexia nerviosa o de la bulimia nerviosa o de los atracones, siempre hay algo al margen que tiene que ver con cómo me veo a mí mismo, ¿ya? En general, se genera una distorsión de la figura de uno mismo, que nosotros lo hemos hablado en otros programas, que es conocido como esta dismorfia corporal, donde yo, al no estar a gusto de mi cuerpo, me obsesiono. Ojo acá, porque también existen variantes de las conductas de trastorno alimentaria, pero que también nacen de estas, que por ejemplo son la vigorexia, que es esta cosa de hacer ejercicio extremo para mantener siempre una forma sana de tu cuerpo, pero ¿a qué costo? A ponerme anabólicos, tomar proteínas, no tener vida social, vivir en un gimnasio, que también se va viendo como una especie de como adicción a mantener su corporalidad. Entonces, claro, antiguamente se creía que la anorexia partía en la adolescencia, y hoy hay estudios que están infiriendo que puede partir hasta en la infancia, y que también eso podría regir ante factores ambientales y también dentro de las mismas construcciones familiares que existen detrás de.
Por ejemplo, yo no me atrevería a decir a nivel mundial, pero sí me atrevo a decir que la cultura chilena es extremadamente exigente con respecto al tema de la figura física. Hasta el nivel que nosotros todavía consideramos un cuerpo flaco, un cuerpo sano, un cuerpo grande, como un cuerpo enfermo, siendo que somos uno de los países más obesos de Latinoamérica, somos como que no nos vemos mucho nosotros mismos. Y dentro de eso, la persona, el niño puede estar asociando ciertas conductas, por ejemplo, como, no, que el niño está rellenito, que no sé qué, que te has fijado. Puede ser que el niño genere conductas ansiosas que lo lleven a padecer eventualmente estos trastornos. Por ejemplo, es muy común ver hoy niños muy chicos con problemas con los atracones, más que no comer, por Claro. cuadros ansiosos. Claro, porque no comen, se sienten mal por no comer y empiezan a hacer algo que es el principal ojo de alerta de los trastornos de la conducta alimentaria, que es comer a escondidas por sentirme culpable. Eso es un determinante. O sentirme culpable después de comer, aunque sea una lechuga. Te creo 7 completos, pero una lechuga. Entonces como va generando eso, va generando como un tira y afloja donde yo necesito de alguna forma validarme y eso va a ser o a través del castigo, que es no comer, o a través de la culpa. Sofi, ¿y por qué se da esta relación de ansiedad-comida? ¿Por qué la gente Mira, cuando está ansiosa empieza a comer más o se pega estos atracones? Porque al parecer igual es algo común que se dé esto. sobre todo en esta época, ¿cachai? Mira cómo son las cosas. Esta época, que viene el verano, que uno empieza a soltarse más, que uno empieza a mostrar más como el cuerpo, empieza a cuestionarse más el cuerpo. Entonces empieza como, ya, voy a empezar a hacer dieta porque no te sientes conforme. Más encima, se nos olvida que nosotros también cambiamos nuestra densidad corporal todos los años y tendemos a engordar por lo menos 1 kilo, si es una cosa muy normal. Pero, bueno, en esto empezamos con la idea de no comer, de alimentarnos sano, y empieza la ansiedad de fin de año, y empiezan las ganas de hacer otras cosas, y ahí de repente no me di cuenta y me junté con una amiga y me comí 2 pizzas. Y después me siento culpable, porque no, pero es que no, que por las boleras y no sé qué. Y eso sí responde a una conducta ansiosa que tiene que ver con mantener el control de situaciones que no puedo controlar. Yo no puedo controlar efectivamente, Maca, ponte tú, lo que está pasando en mi vida, pero compenso a través del placer inmediato. Porque ¿qué es lo que pasa? Acá la comida es un placer inmediato, aunque después sienta culpa. Pero ¿qué es lo que pasa a nivel de sociedad chilena, sobre todo? Nosotros muchas veces compensamos con placeres inmediatos desde la comida, el cigarro, el copete, el pucho, el ¿cachai? Y vamos viendo incluso, hasta incluso no sé si puedo hablar esto en el horario, pero también hasta los actos medio masturbatorios también son de compensación inmediata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al sentir este placer, voy rompiendo como sensación de malestar que me está agobiando, que tiene que ver con la conducta ansiosa. La conducta ansiosa te va a obligar a tomar acción de algo y que generalmente va a ser movilizante. Entonces en eso, como, o en eso me fumo un pucho, o en eso me tomo un copete. No es solamente la comida, responde así para todos. Sofi, ¿y esto tiene tratamientos? Totalmente. Sí, totalmente. Me imagino que también igual debe ser un tratamiento también acompañado idealmente de las familias o del círculo más cercano. Como siempre decimos, Maca, la familia es fundamental a la hora de hacer procesos terapéuticos, porque cuando uno sana también tiene que sanar a la familia. Porque ¿de qué te sirve sanarte si después va a llegar a tu casa y toda tu familia te va a criticar igual? No, hay procesos. Aparte también, esta cosa de, no, que mira, mi hijita está más rellenita y después voy a la casa y te dan 5 platos de charquicán porque te encuentran flaca. O sea, no en ningún sentido. Entonces, claro, la ansiedad por sí requiere tratamientos. Hay que ver el origen de la ansiedad y es normal que con la ansiedad tengamos conductas que sean de repente invasivas a lo que te decía, buscar un placer inmediato. Pero cuando estamos hablando de conductas, o sea, trastornos de la conducta alimentaria, estamos hablando de un proceso muy complejo, porque tiene que ver con un proyecto de imagen corporal, puede ir a la base un trastorno tal vez depresivo que está generando esto, puede haber una cierta cantidad de eventos traumáticos que llevan a la persona a dejar de querer comer o a tener estos atracones. Entonces es importante identificar y que la familia se involucre, que la familia se dé cuenta que esto no es una cosa como, ay, que una chacota que lo hace para llamar la atención, porque de repente uno lo ve en niños, a mí me ha llamado mucho la atención, uno lo ve en niños, lo ve en adolescentes,
y no les veo el peso y dicen, no, está bien, es normal de la edad. Después lo vemos en adultos y nos vemos ridículas, francamente. Pero es porque para ellos, como para el resto de la gente, es como, no, esto no es tan necesario. Y dejar también de estigmatizar como esto como que es algo que se va a pasar y se te va a quitar comiéndote, en el caso de la anorexia, una cazuela. En el caso de la bulimia yo considero que es de las más peligrosas porque es la más difícil de detectar, porque todo el mundo se espera a alguien muy flaco, y no necesariamente tienes que estar en un estado como de densiometría corporal bajo. Puedes estar en una situación completamente normal y tener todas estas conductas que son igual de peligrosas. Entonces también dejar de esperar hasta que la persona esté completamente enferma para hacerse cargo. Sofía Fiedler, psicóloga clínica, la despedimos porque Sofi tiene que partir ahora a una charla, así que te vaya muy bien y muchas gracias por estar hablando acá en Día D. Muchas gracias, Maquita. Estamos hablando. Si quieres, vamos a extenderlo la próxima semana. Por supuesto. Porque se viene bien fuerte el verano. ¿Dale? Ya pues. Ya, ahí nos querida. vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Ahí está. Recuerden, bueno, si usted está viendo que algún familiar, algún cercano o cercana está teniendo estos trastornos de la alimentación, intente ayudarle ahí para que no sea demasiado tarde. Y nos vamos con un pequeño corte musical a mano de Feñita y volvemos para hablar de este Día Mundial sin Alcohol y del alcoholismo. El día de hoy. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Y como le decíamos en un inicio, hoy día es el Día Mundial sin Alcohol. Y vamos a hablar hoy junto a un experto en psicología social sobre el consumo excesivo de alcohol y los efectos inmediatos que tienen en la salud, lo riesgoso también que puede ser para nosotros y también para quienes nos rodean. El resultado de los atracones de alcohol pueden provocar, por nombrar algunas cosas, lesiones como choques de vehículos, violencia, homicidios, suicidios, violencia doméstica, intoxicación por alcohol, comportamientos sexuales riesgosos, y entre otros. Y cuando son las 6:32 damos la bienvenida a Néstor González, experto en psicología social. Bienvenido, Néstor, a Día D. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar hablando hoy con nosotros en el Día Mundial sin Alcohol. Néstor, quisiera partir primero consultándose por cuáles son los efectos psicológicos que traería el consumir alcohol en exceso. Bueno, dentro de los diferentes grupos, si se puede decir, o agrupar, ¿no? Están los efectos en el ámbito afectivo, en el ámbito conductual, en la dimensión social, ¿cierto? Y también de lo que hoy día se conoce, ¿cierto?, en los aspectos más bien del cerebro o del sistema nervioso, o en los ambientes más bien asociados, ¿cierto?, a los aspectos afectivos. Podemos decir que hay un deterioro esencialmente en el manejo y la regulación de los estados afectivos, generalmente llevando a una propensión o empujando, ¿cierto?, a que la persona desarrolle conductas complejas, conductas patológicas, sensaciones de malestar, o en momentos elevados niveles de euforia, etc. En los planos sociales hay de alguna manera un deterioro en el desarrollo social, en las habilidades también, en el manejo del conflicto, en la integración, a veces también tiene impactos en el ámbito laboral. Bueno, y en la conducta, como se podría decir, esencialmente, ¿no?, la disminución de una serie de patrones de autocuidado que, si se exceden, ¿cierto?, es muy probable que produzcan
dificultades como la que tú nombrabas, problemas al conducir, problemas eh, con la ley, con la familia, el control de impulso. Yo podría agruparlo así, de esa manera, ¿no? Un modo, ¿no? Néstor, pasa algo que yo lo he visto en muchas personas que después de un día, de una noche, pongámosle noche común, sin necesariamente de que sea alguien alcohólico, sino del consumo del alcohol. Al otro día se sienten mal, se sienten bajoneados y he escuchado a muchos que le da como un bajón emocional. ¿Puede ser entonces considerado un depresor el alcohol? Bueno, desde el punto de vista, se podría decir, médico, fisiológico, es un depresor del sistema nervioso, actúa de la misma manera que eh, algunas drogas que deprimen el sistema nervioso, ¿cierto? Generan sentimientos en algún momento de euforia, pero luego viene este sentimiento de bajón o sensaciones de molestia, de malestar, ¿no? Esencialmente participa en una serie de mecanismos fisiológicos bueno, por eso se le llama que es un depresor del sistema nervioso. ¿Y qué pasa cuando la gente empieza a consumir alcohol desde muy temprana edad? Bueno, que los efectos del uso del alcohol esencialmente son neuroplásticos, es decir, como cualquier uso anticipado de drogas, alcohol, tiene efecto en la plasticidad cerebral. El cerebro es un sistema que se conecta, que si tú le ingresas, ¿cierto? Como el alcohol, como una droga, ¿no? Como el cigarro, la cannabis, etcétera, o un antidepresivo, empieza a producir aprendizaje en el cerebro, que es la neuroplasticidad, y eso es muy probable que altere, sobre todo si somos muy jóvenes, con cerebros inmaduros, donde se están desarrollando, por ejemplo, hasta los 20 años, las sinapsis, las conexiones, evidentemente va a producir una alteración, y esa alteración esencialmente apunta a eso un poco lo que te decía, déficit conductuales, problemas en la autorregulación de las emociones, dificultades en la integración social. Si me costaba integrarme, es muy probable que me cueste más. Si tenía problemas con el control de impulso, es muy probable que me cueste mucho más, etcétera. A largo plazo produce una neuroplasticidad negativa, si se podría decir. Estamos conversando el día de hoy sobre el Día Mundial Sin Alcohol junto al experto en psicología social Néstor González. Néstor, lidiar con una persona alcohólica es muy difícil, sobre todo cuando es parte de nuestra familia. ¿Cómo podemos ayudarlo? Porque yo tengo amigas cercanas que sus padres su padre es alcohólico y en general ha vivido situaciones de mucha violencia y ha intentado ayudar la familia en general, y esto es algo que se repite, yo veo en distintas familias que intentan ayudar, pero la persona alcohólica no quiere. ¿Cómo puede operar la familia dentro de eso? Claro, como son personas adultas, requieren en general todo un proceso, ¿cierto?, de acompañamiento, todo un proceso de reflexión, pasar la crisis, ¿no? La lejanía, etcétera. Hay varios partes de lo que se puede decir de lo que son estos procesos, ¿no? Como todas las adicciones, es un ciclo, ¿no? Es un ciclo en espiral que parte desde que no te das cuenta hasta que haces algo, por ejemplo. Y la familia está en varios de esos procesos. Tanto desde el acompañamiento al inicio, el conversar, el aportarle, el darle el consejo, ¿no? Hasta las situaciones un poco más límites, donde las familias se separan, se generan las crisis, todo lo que está también asociado muchas veces, ¿no?, al uso de la violencia intrafamiliar como un modo de resolución de conflictos. Es decir, hay una serie de aspectos complejos que tienen que ver con este tránsito, esta trayectoria que viven las personas
las familias que tienen un componente familiar con esa inquietud, con esa dificultad. Se entiende que todos los modelos apuntan a un ciclo en espiral, ¿no? En la cual también hay varios procesos de recaída, lo que se denominarían, ¿no? Es un proceso difícil, ¿no? No es un proceso fácil, no sé si se puede dar como un consejo específico, sí que eh, se conoce claramente cuáles son las etapas en las que se encuentran muchas veces estas personas que sufren este tipo de alteraciones, ¿no? En el consumo del alcohol, eh, solo que es un tránsito complejo. Requiere más de una asesoría o más de un apoyo, no solo psicológico, sino también del orden médico. Nes- Hay instituciones especializadas, disculpa, hay unidades específicas también en los sistemas sanitarios, hospitalarios, que aportan de alguna manera a hay sistemas también o fundaciones, los conocidos como los Alcohólicos Anónimos, que prestan ciertas asesorías, sobre todo para una forma de aconsejar o mostrar el camino, ¿no? Que es acompañar en esta trayectoria del uso del alcohol o del uso problemático del alcohol. En general se da que en estas situaciones que nombrábamos como de familia, que las personas alcohólicas se ponen muy violentas. ¿Por qué se produce esta relación entre violencia y alcohol? Esencialmente el alcohol es un químico que actúa de la misma manera que un neurotransmisor. Un neurotransmisor es la sustancia que comunica las unidades específicas del sistema nervioso, del cerebro, y participa en zonas bien específicas del alcohol, sobre todo en las zonas que tienen que ver con la regulación de los estados emocionales más básicos, si sería, ¿no? Los circuitos del miedo, los circuitos de control de los impulsos, de la toma de decisiones, ¿no? El cerebro se divide en zonas y la zona que más alterada se entiende es lo que se denomina el lóbulo frontal, específicamente la corteza prefrontal, que es donde podríamos decir que el alcohol hace como una especie de desconexión. Desconecta los sectores que nosotros utilizamos para controlarnos, por ejemplo, cuando estamos sobrios y tenemos rabia, o tenemos molestia o algo nos duele, ¿cierto? Gestionamos los afectos y decimos, ¿sabes qué? Esto me molesta, esto no está bien, ¿te parece que lo conversemos? Bueno, pero cuando estamos con el alcohol, ¿cierto? Estos circuitos no funcionan. Hay una desconexión y queda libre, por decirlo, este eslabón de los circuitos más internos del cerebro, que son esencialmente modos automáticos de reacción. Y evidentemente los modos más básicos son los que están asociados a las respuestas agresivas, las respuestas de desenfado, ¿no? Algo que tú decías, ¿no? Que por qué viene este bajón, Ujú. ¿no? Esencialmente por eso también, porque hay generalmente la persona que está en un estado o en el uso abusivo del alcohol, ¿no? Genera estados desenfadados, ¿no? Hay lo que se podría decir esta especie de caña moral que quedan Claro. después, que no me recuerdo, no me siento mal, no sé qué hice, estas lagunas, ¿no? Entonces el alcohol es desinhibe, ¿no? Estos sectores, desconecta, se podría decir de modo metafórico, ¿no? Este sector frontal o prefrontal y produce estos efectos. Néstor, ¿y qué pasa cuando las familias, en este caso, empiezan ya a evitar ciertas celebraciones para que no ocurran estos hechos? Como, ¿qué se Bueno, puede eso hacer? me ¿Qué se puede parece. hacer ahí? Como las personas, me imagino una esposa que tiene un marido que es alcohólico, que ya no quieren celebrar Navidades, cumpleaños, por miedo a que, para decirlo vulgarmente, que se pegue el show. Sí, no- no- te podría decir que en el fondo se comprende ese fenómeno, ¿no? En general, el vivir con un familiar con una adicción al alcohol tiene una serie de dificultades, ¿no?
no solo para la señora, la esposa, sino también para los hijos, para la Claro. integración de la familia, para el uso, ¿cierto? Porque tampoco la idea es demonizar el uso del alcohol, sino que entender que si hay un familiar afectado, lo que estamos viendo es una familia afectada. Y estamos viendo una trayectoria de pareja afectada. Estamos viendo un proceso de crianza afectado, una identificación de los hijos, hijas con el afectado. Hay una crisis en la pareja, una crisis en la familia, en los familiares, etcétera, ¿no? Se comprende, ¿no? Eh, Eso podría decir. Eh, Néstor, y por último, si alguien está en rehabilitación, ¿podemos tomar, ya sea un amigo cercano, pareja, familiar, podemos tomar al lado de esa persona a alguien que quiera tomar? Es que no es recomendable, ¿no? En esencia, Ok. el alcoholismo es una adicción, por lo tanto, mantiene una serie de patrones de activación ¿cómo decir?, de la necesidad, ¿no? Ujú. Cuando hay abstinencia, hay aumento de la necesidad. Por lo tanto, el fomentar, ¿cierto? Va a depender también del proceso, en la etapa, en esta trayectoria de este circuito que te digo, de esta espiral, pero en general no es tan recomendable, ¿no? En general lo que hacen las familias es desarrollar un pacto, un sistema, ¿cierto? Una nueva regla, un nuevo contrato familiar frente a la celebración. Y hay que entenderlo también dentro de qué parte del trayecto de este circuito se puede encontrar de esta espiral. Y por último, Néstor, ¿cuál es el tratamiento que se lleva a una persona alcohólica? Bueno, los tratamientos mixtos, en general se entiende que tiene que haber un tratamiento mixto, en sí, un tratamiento médico, psicofarmacológico o neuropsiquiátrico, un acompañamiento terapéutico y bueno, también la incorporación. Se entiende que gran parte de los efectos positivos que tienen los grupos de ayuda, por eso te decía, los centros de rehabilitación presentan, ¿no? Modelos que involucran estos componentes que te digo, ¿no? Por un lado, el aspecto neuropsiquiátrico, psicofarmacológico, por otro lado, el aspecto individual, ¿cierto? El proceso psicoterapéutico, y por otro lado, el aspecto grupal, que incorpora a la familia, ¿no? A las parejas, los hijos, el mismo, ¿cierto? Dentro de estos grupos de autoayuda. Eso es un sistema relativamente complejo, si se puede decir, con varios actores que tienen que actuar de manera coordinada. Néstor González, experto en psicología, hablando hoy en día del Día Mundial Sin Alcohol. Muchas gracias, Néstor, por estar conversando con nosotros. No, y que muchas gracias por la invitación y un saludo a la Universidad del Alba que me invitaron a esto. La Universidad del Alba, yo los tengo como caseritos a la Universidad del Alba, nos han traído pero Qué excelentes bueno, profesionales. Y ya después, qué de hecho, bueno. esta semana pasó el dato, vamos a estar hablando de una nueva carrera que ha impulsado la Universidad del Alba para quienes estén preocupados por el planeta y el medio ambiente. Muchas Gracias, gracias, Macarena. Néstor, que estés muy bien. Chao. Chao. A todos nos gusta conocer lo que no hemos llegado a saber. El dato curioso suena en Día D. La mayoría de las computadoras, de los notebooks, poseen una vida útil extensa, pero si se usa de manera inadecuada, las cosas podrían cambiar. Es por ello que daremos 7 consejitos para que su computadora no corra ningún riesgo. El primero, nunca desconectar el notebook mientras esté en funcionamiento. Debe apagarlo de la manera correcta. Sí, pues ya que si lo apaga, simplemente apretando el botón, los sistemas operativos necesitarán cerrar todos los programas y almacenar todos los documentos y archivos del sistema.
Lo otro es no eliminar archivos desconocidos, ya que esta limpieza no debe hacerse de manera aleatoria, ya que existen archivos que cumplen funciones imprescindibles para el buen funcionamiento de los programas. Nunca instalar programas dudosos. Nunca instalar un programa nuevo sin crear un punto de restauración. No olvidar verificar semanalmente el programa de antivirus. No formatear el disco rígido y, por supuesto, no ocupar el computador en superficies blandas. Por ejemplo, arriba de la cama o arriba de las piernas, que uno siempre hace eso, pero es muy, muy dañino para el computador. En Día D nos ponemos en marcha contigo, con las dosis justas de información y datos que marcan la agenda. Decretan 2 alertas rojas por incendios forestales en Talagante y Melipilla. Este martes la Corporación Nacional Forestal decretó 2 alertas debido a 2 incendios forestales que se desarrollan en este momento en la región metropolitana. El primero de ellos ocurre en Melipilla, en las cercanías del Fundo Santa Rosa, y hasta el momento el siniestro ha afectado al menos 65 hectáreas, las que van avanzando rápidamente. Y el segundo incendio se registra en la comuna de Talagante, que ha afectado 10 hectáreas, el que tiene las características de intensidad alta y rápida propagación. Explosiones dejan al menos 2 muertos en Polonia, miembro de la OTAN. Al menos 2 personas han muerto en la localidad de Polonia, en la provincia de Lublin, cerca de la frontera con Ucrania. Una alta fuente de la inteligencia estadounidense atribuyó las explosiones a los misiles rusos. La situación reviste especial preocupación por cuanto Polonia es integrante de la Alianza del Atlántico Norte, OTAN. Investigador australiano sufre robo de documentos en Reñaca y ofrece como recompensa 9 millones. Se trata de Peter Harrison, historiador e investigador australiano, quien sufrió un importante robo de documentos perteneciente a su próxima investigación durante el fin de semana pasado en Reñaca, por lo que se está ofreciendo una recompensa de $10,000, equivalente a cerca de 9 millones de pesos. Y la Roja Femenina busca volver a la victoria, esta vez enfrentando su segundo duelo ante Filipinas por la fecha FIFA. La Roja Femenina está pronto a encarar el importante duelo del repechaje mundial que les brindará los pasajes para el certamen internacional que se realizará en Australia y Nueva Zelanda el próximo año. Y cuando son las 6:52, damos por finalizado el programa del día de hoy. Espero que le haya gustado, espero también que lleguen sanitos, sanitas a sus casas sin novedad. Maneje con cuidado, no toque la bocina, llegue a regalonear, llegue con mucho amor, no llegue de mal genio. Amorcito para todos. Y nos vemos mañana de 6 a 7 de la tarde por la 96.5 Radio Inicia. Nos vemos. Chau, chau. Un lugar y un sonido que nos junta cada tarde, donde lo único que tienes que hacer es escuchar. Esto fue Día D, una mirada fresca a lo actual. Nos encontramos mañana de 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl.